Soy Susana Checa, socióloga, soy feminista, docente e investigadora. Vivíamos casi todo el grupo familiar en Flores, pero a los 2 años a mí me empezó a venir asma. Estaba la fábrica de particulares, estaba en Flores y decían que podía ser por eso. La cosa que recomiendan que nos vayamos a un lugar más seco y más alto, que es Castelar, que tenía fama de que era buena para las vías respiratorias. Después, desde los 2, 3 años, hasta que empecé la secundaria, viví en Castelar. Papá era muy conservador, catolicón. Mi madre católica, pero no muy practicante. Mi abuela sí, muy católica. Y yo, criada prácticamente con mi abuela, también desde los 12 años iba a misa con ella, hasta que me volví a tirar así, ¡tac! Esos cambios de la vida. Y me mandaron a un colegio de monjas, las monjas dominicanas. La Anunciata se llamaba. Se llama el Colegio La Anunciata. Bueno, Buenos Aires para mí fue muy doloroso venir. Fue una adolescencia dura porque no quería irme de Castelar. Y todos los fines de semana iba a visitar a mis amigos y mis viejos estaban hartos porque yo era muy tosuda, no quería, odiaba Buenos Aires. Ahora la amo. Mi hermana estudiaba filosofía, en filosofía y letras. Era toda la época del existencialismo, el Di Tella, las exposiciones, y ella era muy de avanzada en todas esas cosas. Y yo, como todo hermano menor, en medio la admiraba. Y entré a filosofía, que las primeras materias eran las introductorias, filosofía, historia, etc. Ahí aparece Germani dando introducción a la sociología. Y me embaló la carrera. Yo me había anotado primero en filosofía y después en psicología. Estaba entre esas dos. Cuando escucho a Germani, me interesó. Entonces, terminé las introductorias que eran comunes y ahí en ese momento decido seguir la carrera de sociología porque me interesó la parte de lo social, etc. En el aula magna de Viamonte estaba sentada, yo toda de negro, bien existencialista, ¿no? Como se usaba en esa época. Y se sienta al lado una tipa y me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Alcira, ¿vos cómo te llamas? Susana. Me dice, mira, yo me atrasé un poco, ¿me podés contar qué vieron hasta ahora? Bueno, vas a tener que comprarte las fichas. ¿Y dónde las compro? Bueno, vamos al centro, le digo. Al centro, ay, sí, me encanta el centro, estar en Buenos Aires y ir al centro. Yo la miré, dice, según ella, la miré con un desprecio, al centro de estudiantes, querida. Entonces, que era en el subsuelo de filosofía de Viamonte. Bueno, y a partir de ahí se armó una muy linda amistad. Tan linda que, es decir, éramos lo opuesto, más o menos, así yo. Ella era vital, enérgica, qué sé yo era tímida, asmática. En la carrera de sociología se hizo la primera delegación de sociología, que fue muy interesante porque fue una delegación de alumnos de sociología. Yo ahí entré como a militar. Paralelamente estaba en el Partido Socialista de Vanguardia. El Partido Socialista, que después se dividió, terminé en el socialismo de vanguardia. Y en la facultad era militante estudiantil. Hicimos la primera delegación de sociología compuesta por Daniel Open, que lo mataron, Heriberto Muraro, que vive, pero no lo veo, Marco Schlaster, yo viví un tiempito con él también, iba, en esa época mis viejos, yo decía que iba a lo de Alcira todo el tiempo, era el otro delegado, fue el primer sociólogo él, y lo mataron en Salta, en el EGP. La otra era Mónica Aronson, socióloga, a lo mejor me olvido de alguien, éramos la delegación. Ahí hicimos, por ejemplo, la primera traducción de Wright Mills. Lo que hicimos fue muy contestatario, digamos, porque en ese momento la carrera se sostenía con fondos de la Ford, de la Fundación Ford.
y tenían subsidios, qué sé yo, y traían, y entró en pleno el funcionalismo en ciencias sociales. Entonces venían todos los capos funcionalistas y como delegación nos opusimos al funcionalismo. Entonces, por ejemplo, Rice Mills fue una novedad para nosotros, lo mismo que Fanon. Así hicimos Fanon, Rice Mills, estábamos contra el cuantitativismo, las encuestas y todo eso, y nos peleábamos mucho con Germani. Germani un día era un tano, parecía un carnicero tano. Decía, ay, Checa, usted ya me está jodiendo demasiado en la carrera, ¿no? Y bueno, cuando muere Marcos, yo quedé muy impactada. Fue la primera muerte, yo tenía 22 años. Dejé de estudiar ese año, me deprimí bastante, mucho diría, pero ha pasado tanto tiempo. Y Alcira Alcira no dejó la carrera, siguió, o sea, ella se recibió un año, ese año que yo dejé, íbamos juntas, pero ahí, y ella era delegada, ahí surgen las delegaciones. Yo era delegada alumna, como alumna, digamos, ayudante también era, y Alcira era JTP, creo, y era delegada por docentes, delegada docente. Entonces, avanzo unos años en el relato, en el 65 ya se empezaba a prefigurar lo que fue el golpe de Onganía del 66. La cosa que yo había terminado la carrera, o sea, en el 65 terminé la carrera, pero no hice, como estaban muy en la militancia, incluso territorial, en el partido y demás, no le di pelota a los trámites de egresada. Con lo cual, Alcira, que seguíamos siendo muy amigas, ya no vivíamos, ella ya vivía con Guna, me parece, me dice, Susi, urgentemente termina tus papeles porque avisan que se viene el golpe de Estado. Entonces yo le meto con todo eso. ¿Saben cómo figura en mi título de socióloga? Egresada de Sociología el 29 de junio del 66, el día del golpe. Y los estudiantes, a raíz del golpe, se arman dos grupos. Los que querían irse de la facultad, diciendo que se había mancillado a la Universidad de Buenos Aires, y los que dijimos, no, hay que dar la pelea desde adentro, que coincide con la peronización de las capas medias y la peronización estudiantil. Ahí conozco yo a Jorge Carpio, que era peronista, había sido del PC, pero estaba trabajando con John William Cook. En La Plata, él estudiaba medicina en La Plata. Después se recibió de sociólogo, dejó medicina. Y vino a Buenos Aires a estudiar sociología. Ahí éramos como hermanos, Alcira, Gunnar, Jorge y yo. Éramos dos parejas muy, muy unidas. El problema era la mala palabra, en mi familia en general. Entonces, que yo me haya hecho peronista, mi viejo casi le viene un infarto. Además, además yo pasé por otros grupos, por el MIRA también pasé por el movimiento de izquierda revolucionario, el MIRA, medio trosco. También pasé por el trotskismo. Digamos, tuve bastantes vicisitudes políticas hasta terminar, hasta que Jorge se integra en el grupo peronista, nos peroniza, digamos, de alguna manera. Y ahí está también Romero, que había sido el rector de la Universidad de Buenos Aires, que decidimos hacer un grupo de estudios. Nosotros decidimos quedarnos, pero a la vez tener, además de pelear contra la dictadura y demás, tener un grupo de estudios, con lo cual habíamos sido alumnos yo me recibí con Romero. Y venía Romero a la casa del CIDA, ahí en Riobamba y Charcas. Ahí entramos a conocer América Latina. Eran charlas sobre un grupo de estudio habíamos hecho, con Gunnar, con Jorge, por supuesto, Alcira, yo. Todos
a la par que hacíamos el grupo con Romero de estudios, todos entramos como a militar. Después nos abrimos. Yo militaba más en el peronismo de base. Jorge y yo en el peronismo de base. Y en la facultad comenzamos a querer modificar el plan de estudios, metiendo dos pilares básicos que eran la epistemología y la historia. Entonces modificábamos y discutíamos en todos los ámbitos universitarios qué había que modificar. Entonces trajimos gente como Klimovsky para epistemología, Alperín, Dongui para historia. O sea, queríamos sacar a la sociología de ese trufo funcionalista tan fuerte que tenía y peleábamos por una sociología que tenga carácter histórico, social y marxista. También dábamos mucho marxismo. Metimos muchos textos y muchos textos peronistas. Y en el 68, como me engancho, Alcira trabajaba en INDEC y le ofrecen otro trabajo en salud. Me dice, mira, yo estoy acá, les recomiendo a Susana Checa. Entonces, bueno, me hacen una entrevista en el Ministerio de Salud, se hizo la encuesta nacional de salud, que fue muy importante, porque fue a nivel nacional, y ahí éramos un equipo de sociólogos y otro de médicos. Los sociólogos éramos mitad y mitad más o menos, y estadísticos, por supuesto, estadísticos y matemáticos, pero fue un trabajo muy importante. Eso marcó mucho mi carrera. Ahí entré a trabajar en salud. Después viene el pedido de retorno de Perón. Todos peleamos mucho en eso, lucha y vuelve. Y estábamos muy dedicados a traer en el peronismo, en los grupos de base que trabajábamos, a que viniera Perón. Se arma la cosa con la NUCE, el acuerdo de traer a Perón. Vamos a Ezeiza, las dos veces estuve yo en Ezeiza. Me acuerdo que la primera venida de Perón es donde hay una masacre directamente. Yo me acuerdo que yo estaba corriendo y de pronto lo perdí a Jorge. Habíamos salido un día antes, cantando y qué sé yo, pero era una cosa, realmente, chicos, les digo, impresionante. Con ese amanecer y ver la masa humana, pero de todos lados, eran como hongos que surgían. Bueno, viene la masacre de Ezeiza, yo lo pierdo a Jorge, hasta que veo que está, donde hay el tiroteo, veo que está del otro lado del tiroteo. Digo, no, Dios mío, hasta que bueno, nos logramos juntar, me agarra de la mano así y viene el tanque que se ponen enfrente y todos cantando el himno nacional con el voz. Dije, ¿yo qué hacían? Hay cosas que las cuento y no las puedo creer, que yo pudiese estar en Ezeiza tirada del suelo cantando el himno y gritando viva Perón. La muerte de Perón, Isabelita y López Rega y todo eso, bueno, ahí viene esa etapa muy negra de nuestras vidas que matan un montón de amigos nuestros, Ortega Peña, entre ellos. 75, Jorge se va en julio de 75 a Lima. Hasta que me dan el pasaporte, yo me voy con mi perro y mi hija de 6 meses. Yo no era feminista, ni lo de mujer, no era ni mi especialidad ni nada. Pero como sabía de salud, había que hacer un estudio sobre políticas de salud en mujeres rurales y urbanas, y me presentan a estas dos grandes amigas mías, Gina Vargas y Vicky Guzmán, chilena ella. Y hacemos un trío muy compacto, muy bueno. Hicimos la investigación esa que está en el libro, con UNICEF. Y en Lima me contacto con Flora Tristán, que era una ONG importantísima, que tenía muchos, ahora tienen un caserón en Lima, cuando era en un solo cuartito, y ahí me meto en tema de mujer y del feminismo.
Aprendí muchísimo con ellas. El segundo congreso feminista, creo que se hace en Lima, vienen entre ellas a mi casa Mari Feijó, que me hacía gracia porque el movimiento feminista de mujeres en América Latina era fuerte. Y en Argentina, mira, se hizo ese congreso feminista en un gran predio que había en las afueras de Lima, y estaban las argentinas todas peleadas entre sí, mientras que las peruanas, todas las demás eran todas muy colegas, muy compañeras. Las argentinas eran bravas. ¿Sí? Y ahí entré a trabajar con las feministas y aprendí mucho de ellas. Somos muy, muy amigas. Ahora se cumplen los 40 años de la ONG Flora Tristán. Los Subacit fueron la base que yo, como los fondos son escasos, la base para hacer las investigaciones sobre salud de la mujer, aborto. Tengo 2 seminarios sobre aborto, otro con el tema del embarazo adolescente, la transmisión intergeneracional del embarazo adolescente, que surgió ese proyecto de otro proyecto que yo estaba haciendo en Ubacit, en la Villa 20 de Lugano. Y ahí hice un grupo focal con mujeres adolescentes y todas tenían un hijo o estaban embarazadas. Entonces dije, acá partí de la hipótesis de transmisión intergeneracional del embarazo adolescente. Pero curiosamente no salió esa hipótesis. Acá, las argentinas, digamos, tenían mucho mayor prevención que las bolivianas o que las paraguayas, que la población de esas villas. Yo trabajé en la 21, 24 y en la 20 con esas investigaciones. En esa etapa trabajé mucho el tema del aborto. Milité mucho en eso. Milité mucho, ¿saben en qué? En el 94, por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y esto es importante, es un hito importante en mi vida. Hicimos un grupo donde teníamos como muchísimas ONGs. Yo estaba en una ONG por los derechos reproductivos. Hicimos un grupo que se llamaba Mujeres Autoconvocadas por el Derecho a Decidir. Ahí sale en el 94, que fue todo el debate, no sé si recuerdan, sobre el momento del nacimiento y de la implantación del embrión. 2003 sale la ley de salud sexual. Y ahí el Fondo de Población de Naciones Unidas nos convoca a distintas ONGs a armar un consorcio para hacer un seguimiento y monitoreo de la ley de salud sexual y procreación responsable. Y ahí trabajamos en muchas provincias, haciendo capacitaciones y generando políticas de salud sexual y reproductiva. O sea que ahí me metí mucho y conseguí un fondo de población para hacer un proyecto. Entonces, Virginia era la directora del Consejo Nacional de la Mujer, peronista. Y ella, a diferencia de muchos otros peronistas que no estaban con el aborto, dijo, hagan la investigación sobre aborto, pero van a llamarla de otra manera. O sea, y así la pude aprobar sin la palabra aborto. O sea, será egresos hospitalarios por causas obstétricas. Y como el egreso hospitalario fundamental es por aborto, le dimos la vuelta y ahí a Marta la convocó para sacar el libro ese de abortos hospitalizados, que trabajé en el Argerich, en varios lugares. Si bien Argentina entró muy tarde en toda la militancia de las mujeres y el feminismo, entró con mucho vigor. Estuve en todas hasta ahora que ya no fui más a manifestaciones de la campaña por el derecho al aborto. Uno ve el crecimiento del movimiento de mujeres, que dejó de ser esa noción desarrollista de mujer, de una mujer sometida, de una mujer madre ante todo, a ser lo que es hoy día. Al principio, pensar que hace como 10 años, un poco más, nos reuníamos el 28 de mayo, fechas así, ni 100 personas. Ahora es un impactante. Y además, como todo esto se ha plasmado, se ha traducido en leyes como la identidad sexual, todas las leyes que han salido, pero ya no lo veo como socióloga, sino como ciudadana, digamos. Me siento más una ciudadana que una socióloga, no me pongo ahí, no tengo la visión de que esto es la mirada sociológica, esta es la mirada de alguien que entiende que
que esto tiene que cambiar, definitivamente.